Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Más que un nombre. Ese es el nombre de la escuela sabática de este trimestre, del primer trimestre de este nuevo 2025, ya que hoy estamos, bueno, y hoy es la transmisión de hoy, que es este 1 de enero del 2025, es nuestra primera emisión. De hoy empezamos a contar ya el cuarto año, ya emitiendo o transmitiendo a la escuela sabática. Así que yo bendigo a Dios por esa oportunidad que me da de poder servirles a través de este medio. Y bueno, pues vamos a darle lo que es, ¿no? Nombre, más que un nombre, ¿verdad? ¿Cómo luego buscamos los nombres, no? Ahí sale luego la gente con nombres medio raros, ¿no? Por ejemplo, Anif de la Rev, y les ponen ahí cosas que ni sabemos. Según el calendario, a veces algunos ponen, ¿no? Y por ejemplo, a mi esposa se llama Georgina, pues le nació el día de los Jorges, y así algunos otros, Catalina, que nació el día de las Catalinas, etcétera. Todas las gentes que ponen así sus nombres, ¿no? Lo bueno es que a mí no me pusieron el nombre que me tocó, porque ese día era Lorenzo, entonces me han dicho, mi hermano está bien, Lorenzo. Bueno, yo bendigo a Dios por el nombre que me pusieron. El nombre que me puso mi padre es Daniel, y Daniel significa mi juez es Dios. Y de eso vamos a hablar ahorita, las terminaciones, él y todas estas palabras que hoy vamos a ver aquí. Y bueno, vamos a entrar entonces a lo que va a ser el énfasis. Y el énfasis de esta escuela sabática es que el nombre como expresión de experiencias tiene que ver mucho con las experiencias que uno vive, con lo que uno tiene. Los indios americanos tenían mucho por poner su nombre dependiendo también de las experiencias que tenían, ¿no? Por ejemplo, toro sentado, nube blanca, etcétera. Son nombres que iban ellos viendo ahí. Perdón, hermanos. El otro día en YouTube me regañaron porque me distraigo saludando, pero hermanos, ¿qué hago? Sino saludarlos, que es lo más importante. Mari Pelayo, pasa voz, bienvenida. Leda, hermana Vileda, pasa voz. A todos ustedes. Vamos a ver, porque el tema, la verdad es que esta escuela está muy larga y está muy, muy, muy bien, y sí necesito tiempo para que no sea muy larga como si fuese el sábado. Solo es la información la que requieren ustedes, lo que vamos a darles hoy. Entonces, el énfasis y el objetivo es comprender el sentido que tienen los nombres de Dios en la cultura hebrea, identificar las experiencias que representan y cómo éstas cobran vida en nuestra propia relación con Dios. Entonces es lo que vamos a hacer, comprender con estos nombres, ¿sí? Los nombres en la cultura hebrea, identificando las experiencias, ¿sí? Que ellos representan para ellos, y esto cómo está para nosotros, cómo cobra vida en nuestra propia relación con Dios, ¿sí? Así que bueno, vamos a entrar en detalle, y bueno, uno de los detalles lo más importante es esto, ¿sí? Acerca de nosotros y el nombre, y acerca del hebreo o la cultura hebrea y el nombre. Nosotros, en el sentido del nombre, pues tiene un sentido distinto a lo que representa la cultura hebrea, totalmente diferente, no es lo mismo, ¿sí? Para nosotros solamente sencillamente es identificar a la persona. Él es Daniel, él es Jorge, él es Pedro, él es Juan, él es Isidro, ella es Mari, Pelayo, y así. El nombre nos sirve más ahora con lo que se inventó el registro civil, que no solamente ese nombre nos va a acompañar por toda nuestra vida, ¿no? O sea, que si ya le pusieron a usted Petronilo, se va a llamar Petronilo toda su vida, ¿sí? Y así se va a estar todos. Entonces es necesario comprender que para nosotros esta forma de entender el nombre es relativamente nueva, porque en tiempos pasados y en diversas culturas el nombre dependía mucho acerca de lo que tenían, de sus acepciones o comprensiones de la vida y de sus experiencias. Tal es el caso de la cultura hebrea, en donde la cultura hebrea sí representa algo, donde ahí sí se puede no solamente identificar a alguien, sino además en algunos casos refleja el papel que desempeñan cada uno de esos nombres. Por ejemplo, tenemos algunos, ¿no? Bueno, por eso es frecuente que los personajes cambian de nombre, incluso dependiendo de las experiencias que tengan. Tenemos como por ejemplo a Mara, a Noemí, que después se llama Mara. Ustedes recuerdan, ella fue muy feliz, Noemí placentera, Mara amargura, porque ella regresó con cierto dejo de amargura de ese triste viaje que había hecho, donde murieron su esposo y sus 3 hijos, y quedaron con sus nueras. Qué rico café.
Hermanos, entonces tenemos estos nombres, por ejemplo, Noemí, que ya vimos, Abraham, que Dios le puso por nombre Abraham, que ese es padre y ese es padre de muchedumbres, o Sara y Sarai, princesa y madre, etcétera. Bueno, nombres de Eva, por ejemplo, madre de todas las generaciones, Set, el que reemplaza, Caín, adquirido, y así van poniéndole los nombres. Muchos de los nombres que tenemos ahí, Noé, consolación, bueno, son tantísimos nombres los que podemos ver, y todo eso refiere con los nombres que se dan en el hebreo. Lo mismo aplica para el nombre de Dios, hermanos. Lo mismo aplica para el nombre de Dios. Entonces, en el nombre, lo que es el nombre de Dios, cuando el texto dice que se ha revelado, por ejemplo, en Éxodo 3 dice, le he revelado mi nombre, no significa que les indicó cómo deben llamarle, sino la experiencia y la relación que establece con ellos. Yo soy el que soy, le dice. Le he revelado mi nombre, o sea, yo soy el que soy. Es una experiencia que vamos a tener. No quiere decir que tengamos que llamarle así a Dios, sino solamente es para que veamos la experiencia que tenemos con Él. Y esto va a ir cambiando porque lo vamos a ver a través de los pasajes del libro de Génesis y algunos otros pasajes más, ¿sí? Entonces, miren, ahí nosotros vemos esta relación que establece con ellos. Y en el caso de Jesús, quien cumplió todas las profecías, aunque en la profecía de Isaías se le llama Emmanuel, sí, Isaías, porque el pasaje dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No que cualquiera de esos sea su nombre, sino son la relación que tiene con nosotros dependiendo de eso. Aquí Él viene a cumplir todo eso que estaba ahí, y él de alguna manera proveyó para nosotros las experiencias de esos nombres que le caracterizaron, o de esos nombres que Él va a dar, ¿sí? Entonces, en esta lección, hermanos, nosotros vamos a recordar, o vamos a ver algunos nombres que son referidos a Dios, y cómo ese nombre, que sobre todo está en el Antiguo Testamento, tiene que ver con experiencias que o deben de volver a cobrar vida en lo que es nuestra propia historia. Y entonces, básicamente, ahorita tenemos solamente lo que son los nombres de Él, que significa Dios, ¿sí? Ya sea en forma genérica o en forma de experiencia. El Shaddai, el Todopoderoso, el Eliel, el Altísimo, el Olam, el Permanente o Eterno. En el caso de Él, que significa Dios, primero en el nombre genérico, quiere decir que, mire, en la antigüedad, muchas tribus semitas y otras muchas tribus, a Dios lo llamaban como Él, así le llamaban Él. Todos lo que era como decir, nosotros hoy decimos Dios, y Dios pues puede ser un nombre genérico. Pero cuando nosotros tenemos una cierta experiencia con ese Él o con Dios, entonces el nombre deja de ser genérico para formar parte de lo que nosotros tendríamos que hacer como un equivalente, como un nombre ya no tan común, no tan genérico, sino que refleja para nosotros cierta reverencia, cierto temor reverente, etcétera, ¿sí? El equivalente para Dios en el griego es Deus. Entonces, miren, los hebreos semitas, todos utilizaban la palabra Él para referirse de forma general a su Dios, pero también para hablar de cualquier Dios, incluyendo los dioses de otros pueblos, de otros cualquiera. Le llamaban Él, Dios. El Dios de los filisteos, el Dios de acá, el Dios de allá. Pero ahora, Él toma un sentido cuando se estrecha con nuestra relación con Él, entonces ya se torna diferente. Ese Él ya no es cualquier Dios, es Dios, ¿sí? Es como cuando nosotros hablamos de Jesús, y podemos hablar de Jesús, de cualquier Jesús, y decimos Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello, pero cuando hablamos de Jesús, el Cristo, toma cierta relevancia en nuestro tono, nuestra forma. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Él es diferente. Bien, una vez entonces estando allí, entendiendo esto, vemos que la experiencia o el estremecimiento ante la grandeza de Dios, voy a enderezar mi cámara que se me está bajando mucho, ¿sí? La experiencia con Dios, hermanos, que es lo que vamos a ver. Aquí es donde la experiencia con Dios causa vamos a decirlo así, una grandeza inusitada y un temor reverencial, ¿sí?
Bien, aquí pensé que habían comentado algo, pero está bien. Entonces, bien, los antiguos experimentan tal grandeza de Dios, tomaron conciencia de la distancia que hay entre Dios y ellos para identificar al ser que suscitaba tal experiencia y utilizan la expresión Él, que significa Dios. ¿Sí? Que significa Dios. Entonces ya no es un Dios genérico, sino toma ese carácter Dios, de Dios. Ahora, ese nombre que queda como Dios va a ir también, puede ir más bien acompañado de algunos vocablos que van junto a ellos para dar otras expresiones todavía diferentes de lo que Dios es, o más bien complementarias a lo que Dios es. Distintas experiencias que derivan de la relación con Dios le da ese nombre y su complementario para ver algo más. Por ejemplo, tenemos el Shaddai. El Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso. Dios se le presenta a Abraham. Por cierto, les tengo que decir, las lecturas bíblicas que al principio van a estar apareciendo no son para leerlas en la escuela sabática, son para que las lean en su casa y ustedes tengan en qué basarse para poder hablar después. Entonces en Génesis habla de Abraham y tiene un encuentro con Dios y él le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. El Shaddai le dice. Shad tiene que ver sobre todo con tipo como montañas, tiene que ver con algo alto, con algo sublime. Entonces una montaña, hermano, representa la altura, representa la fortaleza, la firmeza, la consistencia, algo donde está uno seguro. La montaña es dura, es alta, es grande, es magnífica. Entonces esto es lo que representa. Entonces en el lenguaje hebreo no existe una palabra que exprese todas esas características de manera abstracta. Entonces tienen que hacerlo porque el lenguaje es muy plástico, es muy concreto. Entonces ellos utilizan con su experiencia a Dios este vocablo para manifestar esa relación que tienen con Dios. Si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, Dios se ha manifestado mucho en las montañas. Don Moisés, con Abraham, desde Abraham que se llevó a su hijo al monte para sacrificarlo, con Moisés se transfiguró la luz que resplandeció, bueno, que se quemaba este arbusto y no se consumía allí en el monte. Él trajo al pueblo de Israel al monte y ahí se manifestaba Dios con la nube. Elías en el monte, hay una serie de profecías o visiones que tuvieron los profetas son en el monte. Y también vemos a Jesús transfigurándose en el monte y teniendo un encuentro con Dios en el monte a través de la oración en el Getsemaní. Entonces el monte de alguna manera tiene mucho que ver con Dios. Por eso Shad tiene que ver con monte y tiene que ver con Dios. Por eso le llamaban en la antigüedad le llamaban el Dios de las montañas, así le llamaban a él. Y ahí entonces él se manifestaba de esa manera. Ya lo vimos, la experiencia guardada detrás de este nombre es la firmeza. ¿Sí? Y ya vimos lo que nos depara con Abraham, ya vimos lo que nos dice con otros más. Dice: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy todo suficiente. Aquí también Todopoderoso podría decirse todo suficiente. Shad, hermanos, también en otros especialistas en estas cosas, algunos aducen o dicen que Shad tiene que ver con pechos, con los senos de la mujer. Y el niño, cuando está amamantando, bueno, pues la leche de la mamá le es suficiente, no necesita más. ¿Sí? Claro, hay niños muy dragoncitos, pero bueno, esta se supone que no necesita más. Entonces, cuando tiene que ver con eso, tiene que ver con esa suficiencia. No que Dios tenga pechos, no, es con que tenga suficiencia, que Dios sea suficiente. Casi le está diciendo a Abraham: tú ve, dice, yo soy suficiente para ti. Yo soy suficiente. Como le diría a Pablo, no, bástate mi gracia. Yo soy suficiente para ti. No te metas más. Yo soy suficiente para ti. Ahí está. Entonces ese es el Shaddai, perdón. ¿Sí? Estamos viendo a él, Dios, nombre genérico, y depende de la experiencia. Pero el Shaddai es el Todopoderoso, el Todo Suficiente, que tiene que ver con esa experiencia. Y está el Elión, que es el Altísimo. Hermanos, en el Elión, que es el Dios Altísimo, ¿sí? O el Dios Excelso, si Isaías lo dice, el que habita en las alturas y en la inmensidad, etc. Bueno, no me acuerdo cómo dice, pero usted póngamelo ahí. Qué rico café. Entonces Elión, hermanos, el Elión tiene que ver con el Dios Altísimo. Cuando se encuentra Abraham el sacerdote de Salem, Melquisedec,
Entonces él está teniendo un encuentro con él y le dice que él es el sacerdote del Dios Altísimo. Ya se me está cayendo aquí mi teléfono. Perdón, hermanos. Bueno, espero que todavía me vean. Si no, me agacho un poquito. El Shaddai, el Dios Altísimo. Este Dios Altísimo, ¿sí? El Elión, ¿sí? Sirve para expresar la experiencia con Dios en lo que se describe en la altura. ¿Sí? El Elión, hermanos, más que nada es como reconocer cuya altura ese Dios que tiene es abismal. Si se compara frente al ser humano, Él es infinitamente mucho más alto que cualquiera de nosotros, ¿sí? Entonces la experiencia atesorada en la profundidad de este nombre es la certeza de que Dios está por encima de todo. La bendición siempre viene de lo alto hacia abajo. De alto sobre alto, siempre. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que Dios está haciendo referencia a que su nombre, su altura, está sobre todo en cualquier circunstancia. Entonces, esto nos deja a nosotros, ¿sí? Nos deja a nosotros la certeza de que Dios está con nosotros. Entonces, eso lo reconoce Abraham después de lidiar en su fuerza con su por iba a rescatar a su sobrino Lot y va a ver a Melquisedec. Entonces, ahí le dice el sacerdote del Dios Altísimo. A quien le debemos algo es a quien está por encima de nosotros, arriba de nosotros. Ese es el Dios Altísimo, ¿sí? Muy bien. Ahí me llegan más saludos aquí. Ahorita los mandamos saludar a todos, hermanos. Muchas gracias. Ahora el Elión, Dios Altísimo o Dios Excelso. En este tramo de esta palabra del Dios Altísimo tiene que ver mucho con la experiencia con Dios que se describe acerca de las alturas, ¿sí? Y al decir que son las alturas, el Elión, se reconoce la diferencia abismal entre nosotros y Dios, que es una diferencia Él es tremendamente altísimo ante nosotros. Ahora, si eso sucede, entonces podemos decir que Él está sobre todo. No se le va nada, nada. Él está sobre todo y puede mirar. Sí, cuentan acerca de las águilas. Voy a agregar esto acerca de las águilas, que las águilas van volando altísimo y ellos tienen una visión tremenda y pueden ver un pececito en el río ahí que se está moviendo cerca de la orilla y bueno, se dejan ir sobre ese pez o sobre algún animal que ande por ahí. Entonces, en este caso, Dios, que está a las alturas, no se le va nada. Él está sobre todo. Ahora, entendiendo esta parte, nosotros podemos ver que si es así, entonces nuestra experiencia con Dios es la que se describe con las alturas. Ese es lo que le sucede a Abraham cuando va a ver a Melquisedec después de haber rescatado a su sobrino Lot y traer el botín. Entonces dice, reparto el botín, doy el diezmo, ¿para quién? Y se lo da al sacerdote para que se lo dé, para una ofrenda para el Dios Altísimo, al Dios que no se le va a nada. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos cómo es importante que notemos que el nombre está en franca relación con la experiencia que se tiene con Dios, como que no se le va nada. Entonces tenemos el Dios, que es un nombre genérico, pero cuando se torna con una experiencia hacia Él de temor reverente, entonces ese nombre cambia de ser solamente un nombre genérico a ser el nombre de Dios. No puede ser lo mismo Dios, cualquier Dios, que Dios. Entonces ahí cambia el asunto. El Shaddai, que es el Todopoderoso, ya dijimos que es el todo suficiente. Con eso me basta, no necesito más. Ese es todo lo que tengo. Él es el Todopoderoso. Y en el caso del Elión, el Altísimo es a donde no se le escapa nada. Nuestra relación con Él cambia en ese sentido, porque ya podemos confiar en un Dios que está apercibido de todos nosotros. No se le pasa desapercibido nada de lo que nosotros somos, tenemos y hacemos. Y tenemos el Olam, que es el Dios de los tiempos pasados, pero el Olam se traduce más bien como el eterno. Entonces aquí nosotros podemos ver, sobre todo en Génesis 21:33, donde Dios está presente en los días pasados, está presente en los tiempos de los padres, en las eras que comenzó todo. Déjenme decirles que, por ejemplo, en el Dios Altísimo, en esas palabras de Dios, está muy involucrado con el asunto de los papás. Está muy pero de los padres, de los patriarcas, e incluso bendicen a sus hijos con el nombre de Dios. Entonces eso es muy tremendo, porque la relación que viven ellos con Dios es sumamente importante. En el caso de ellos es que Dios está atento desde tiempos pasados. Él está con los pasados, con los padres. Él está en las eras donde comenzó todo. Entonces Dios es eterno, no tiene principio, no va a tener fin. Dios no es grande solo en poder, hermanos. No solo es grande en poder, no solo es grande en altura, no solamente es grande en fuerza, sino también en permanencia.
Por eso se llama el permanente, o también se le conoce como el eterno. Entonces en esa permanencia es donde no cambia nada, Él no cambia. A Dios los tiempos no lo cambian, está ausente. Podríamos hablar de la inmutabilidad de Dios, donde Dios no cambia, ¿sí? Entonces la experiencia de este olam es de constancia, de permanencia y de certeza de que las cosas no van a cambiar. Eso es básico. Entonces fíjense bien, hermano, nosotros al relacionarnos con Dios y al reconocer esos nombres, que es más que un simple nombre, entonces vivimos una experiencia con Dios y entonces empezamos a ver con Dios lo que nosotros tenemos, un Dios todopoderoso, Dios suficiente para nosotros. Empezamos a ver a un Dios que es el Altísimo, que no se le va a escapar nada, Él va a estar con nosotros, Él nos va a mirar, Él está atento, no es un super policía, hermano, no, pero está atento a su creación, Él está atento a sus hijos, a su creación, y además está permanente, es eterno, no va a cambiar, Él no cambia, las circunstancias para Él no van a cambiar, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy, de siempre. Por lo tanto, nosotros podemos mirar que este Dios eterno, en esa experiencia, Él estará allí para nosotros, para los que somos los suyos. Esta experiencia está resguardada en este nombre, en la confianza de la permanencia de Dios en el tiempo. Y eso es lo que hace sentir bien a Abraham, de saber que Dios va a estar con él por las generaciones, porque Dios le dice a Abraham: yo te voy a bendecir a ti y en todas tus generaciones. Entonces Abraham sabía que era un Dios que iba a permanecer y por los tiempos de los tiempos, porque todas sus generaciones iban a ser bendecidas. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque él cree que Dios va a poder bendecirlo a él y a todas sus generaciones hasta no sabe, él ya no iba a saber ni cuándo, pero creía que así iba a suceder y por lo tanto, ¡bum!, así es, así va a quedar. Ahora, entonces, cuando esto lo hace Abraham, dice, entonces hace un compromiso con Abimelech de hacer un pacto como testimonio por las generaciones que él había cavado ese pozo, ¿se acuerdan? Además, sembró un árbol tamarisco, señal que permanecía como testigo perdurable. Pero sobre todo, Abraham invocó al Dios que permanece a través de los tiempos, quien sería principal testigo y garante de todas estas cosas que se le habían a él prometido. Por lo tanto, hermanos, ¿sí?, aquí viene lo más interesante de la escuela sabática. Por eso merezco otro trago de café, porque viene muy bien. Ahora, de lo que nosotros hemos hablado de este nuestro Dios, ahí estoy tirando de todo, de este nuestro Dios, que hemos hablado de estas cosas tan importantes acerca del Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, el Olam, o sea, el Shaddai, el Shaddai, el Elión y el Olam. ¿Sí? Si ya hablamos de eso, no quiero hablar muy hebreo porque va a decir: ay, hermano, se está volviendo hebreo. No, el Todopoderoso, el Altísimo y el Eterno. Entonces, nuestra experiencia, hermanos, con Él, ¿cómo es? ¿Sí? Su experiencia de sobrecogimiento ante la grandeza de Dios, ¿cómo es? Hay que compartir cómo es su experiencia. ¿Sí? ¿Qué piensa usted acerca de eso? Ojalá lo pudiera escribir, porque esto más que nada lo van a comentar en la escuela. Pero imagínese, hermano, nada más el hecho de reconocer que tenemos un Dios grande, tenemos un Dios fuerte y tenemos un Dios eterno, ¿sí?, que no cambie, que va a estar por nosotros. Eso, hermano, debería sobrecogernos. Debería nosotros hacernos sentir ensimismados en nosotros mismos, reflexivos acerca de lo que nosotros tenemos, de la grandeza de nuestro Dios, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hemos experimentado al Dios del gran tamaño, firme y permanente, que se manifestó en su vida? Ejemplos yo creo que ustedes han de tener muchísimos. Testimonios han de tener muchísimos acerca de cómo Dios se ha manifestado de forma grande, poderosa, cómo el alto no los ha dejado, cómo el Todopoderoso ha sido suficiente para ustedes, cómo el Señor les ha sostenido y en sus promesas, porque nosotros tenemos la promesa de que Él volverá, que Jesucristo volverá. Entonces nosotros sabemos por fe, y así debería ser como Abraham, por fe, que nosotros y nuestras generaciones, si es que creen en Cristo Jesús, hermanos, ya está listo el asunto, porque esa es nuestra confianza. Ahora, ¿cómo ha sido nuestra vivencia para experimentar la gran distancia que separa a Dios de usted como criatura? No somos iguales, hermanos, no somos iguales. Hay algunos hermanos que tratan con respeto a Dios en ese sentido, tan respetuosos que hasta le hablan de usted, que yo le hablo de tú, pero con eso no quiere decir que no lo respeto. Mi experiencia con Dios acerca de ese Dios alto y sublime, hermanos, es algo que a mí me abruma y me hace saber, Señor, cuán pequeño soy delante del Señor.
pequeñísimo. Por eso, hermanos, yo siempre digo un eslogan que dice, bíblico, yo soy un siervo inútil, que solo he venido a hacer lo que debía haber hecho. Por lo tanto, nosotros, ¿qué experiencia? Todo eso lo van a compartir ustedes en la escuela sabática. ¿Cómo experimenta la constancia, la permanencia y la certeza de que aunque pasen los tiempos, Él estará allí para usted? ¿Sí? ¿Cómo se siente usted ante el Dios Todopoderoso? Ante un Dios que es altísimo y que no se le va nada, o ante un Dios permanente o eterno, que Él va a estar siempre ahí por nosotros. ¿Cómo son sus reacciones? ¿Qué piensa usted acerca de esa relación con Dios? Eso es lo que vivían los hebreos. Nosotros, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo sentimos? Por eso no es cualquier nombre, hermanos. Ahora, si es así, entonces hay que recordar que esta aplicación es personal. Cada uno de ustedes tiene algo que decir acerca de eso. Sí, y es importante que reflexionemos nosotros acerca de nuestra propia experiencia con Dios y compartirla con sinceridad y disposición con los hermanos en la iglesia. En la iglesia yo creo que ustedes pueden hacerlo, ¿sí? Ortiz Martel, el hablarle de tu Dios de tú a Dios es por la relación íntima y cercana. Exactamente. Así es el asunto. ¿Sí? Hay quienes hablan de usted, pero hay quienes hablan de tú, hermano, y eso es muy bueno y ya bien. ¿Sí? Entonces nosotros podamos entender, podemos ver claramente cómo, entonces es importante que nosotros podamos reflexionar acerca de nuestra relación con Dios. Y eso hará y convertirá nuestros corazones de tal manera que podamos reconocer su grandeza, su poder, su grandeza y su permanencia o su eternidad. Y entonces ahora sí es más que un nombre, no solo es Él, es El Shaddai, El Elyon, El Olam, el Todopoderoso, suficiente, el Altísimo, y entonces va a ser también nuestro Dios permanente o eterno. Y ahora sí, nuestra adoración, en nuestra relación con Dios, tendría que ser de reconocimiento y decirle al alto y sublime, al que habita en la eternidad, al Todopoderoso. Cuando cantamos, entonces nuestras voces entonces tendrían que tener ese nuevo tenor, esa nueva experiencia con nuestro Dios. Pero eso lo podemos ver solamente cuando estamos buscándolo y anhelándolo. Así que vayamos y buscámoslo. Entonces, con base, hermanos, a esas reflexiones, ustedes describan su experiencia con Dios, cómo ha sido y cómo desea que se renueve. ¿Sí? Puede anotarlas. Nos están sugiriendo los hermanos de Educación Cristiana, del Departamento Nacional de Misión, que cada escuela sabática pudiésemos anotar nosotros nuestras experiencias, lo que se nos pregunta, para tener un diario y así irlo comentando. ¿Qué le parece? Yo lo invito a que usted, terminando esta transmisión, si usted desea escribirlo ahí, y ahí sería nuestro diario, y ahí podríamos ir viendo nuestro avance cada semana acerca de lo que nosotros vamos teniendo como nuestra experiencia con Dios. Recuerden que esta escuela sabática tiene que ver con nuestra experiencia con Dios. No hay nada, hermanos, escúchenlo bien, no hay nada que nos pueda transformar mejor y hacer mejores que tener una experiencia con Dios. Cuando tenemos un encuentro con el Todopoderoso, hermanos, nosotros estamos teniendo seguro posibilidades de cambio. Por eso a veces la iglesia no se transforma. ¿Por qué? Porque no tienen un cambio, un encuentro con el Creador, con Dios. Si hacemos eso, hermanos, va a ver que no tenemos iglesias de verdad. Ojalá, hermanos, que más gente pudiera escuchar esta palabra y así cambiar. Por lo tanto, hermanos, conclusión. Los nombres de Dios en la cultura hebrea reflejan experiencias profundas y significativas que tanto los individuos como el pueblo tuvieron con Él. Cada nombre refleja diferentes aspectos de la relación de Dios con sus criaturas, como grandeza, altura, poder y permanencia. El término Él y sus diversas conjugaciones, el Shaddai, el Elyon, el Olam, revelan la percepción de un Dios que provoca asombro por su grandeza y poderío, que está por encima de todo lo creado y que permanece constante a través de las generaciones. Esas experiencias de los antepasados siguen siendo relevantes en nuestros días, pues nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Él y cómo experimentamos su presencia cada día. Así que hagamos de eso algo bueno. Experimentemos de Dios. Vayamos. No es que hagamos experimentos con Dios, no, sino que tengamos una experiencia de relación con nuestro Dios y vamos a ver cómo nuestras vidas van a ser cambiadas, transformadas. Gracias, hermanos. Que el Señor
Que el Señor me los bendiga.